muchacho que me traía para acá no tenía mucha idea de cómo llegar. Por lo menos... No. A veces pasan esas cuestiones. Sí, sí, Menos mal que viniste acá y no aparquechaste. Llegaste a ir a Parque Chas. Pero hasta ahí casi llegamos. Sí. Yo le dije, no, esto es Parque Chas, volvamos. Bueno, bienvenido entonces. Pero volviendo un poquito sí, por favor. al tema en cuestión, más allá de la lamentable cobertura periodística del monopolio y sus aliados secundarios, lo cierto es que lo que se logró fue muy importante. Acordemos que esta crisis puntual en sí misma estalla en la OEA, en Washington, ¿no? Con lo que todo eso significa, y la resolvemos dentro de la región, dentro de América Latina, con dos gobiernos que ideológicamente no tienen nada que ver uno con el otro, y sin embargo se logró que desde nuestra propia región tener la capacidad de poder resolverlo entre nosotros una crisis de esta magnitud. Creo que esto es muy interesante, tanto por lo que significa para UNASUR, y también creo yo un poco vinculado a lo que es la política argentina. Acordémonos que la supuesta política argentina integrada al mundo, entre comillas, de los años 90, terminó nada más y nada menos con nuestro país vendiéndole armas a Ecuador, rompiendo todos los acuerdos que teníamos con Perú, con una vergüenza internacional terrible. Así terminó la Argentina insertada al mundo supuestamente con las relaciones carnales. Hoy, una Argentina que se plantea en el mundo de otro lugar, con la presidencia pro tempore de Cristina del Mercosur, que ganó grandes éxitos, con una participación fuerte en el G20, es decir, una política internacional seria, sobria, sistemática, que logra poder colaborar en cuestiones importantes y que a la vez logra el prestigio del mundo por las buenas razones y no por las malas razones que otros señalan, ¿no? Más allá de estas anécdotas tristes de UNASUR, el antecedente más importante hasta ahora de UNASUR fue haber, detenido el golpe en Bolivia y haber esclarecido la masacre de Pando. Pero hoy comentábamos con Juan Manuel en la radio también lo auspicioso que es el discurso, lo que fue, mejor dicho, el discurso de Asunción de Santos, que ya se podía prever de alguna manera una predisposición muy diferente a la de Uribe, porque no hizo eje en la seguridad como hubiese hecho Uribe, sino en la equidad. Entonces eso ya lo pone más en sintonía todavía, ¿no? Con la región, creo. Y la charla que tuvieron ambos acá, cuando estuvimos en una cena, después obviamente tuvieron ellos un apartado, que estuvieron charlando más en puntual, pero se notaba que, digamos, que uno a veces acá en general en Argentina tiende a confundir, ¿no? Y se imagina que la derecha en el mundo es tan berreta y trucha como Carrió, Duhalde, Macri, todas las boludeces que vemos otro día. Y la verdad que no, hay derechas que son más serias, que piensan en su país, que no los dirige un monopolio particular, no llama a Sociedad Rural para decir lo que tienen que hacer, o Clarín y Mañeto para decirle... Hay otro tipo de derecha en el mundo, ¿no? Con respecto a esto y a la política de medios, si querés, porque hoy también la política transcurre en los medios y desde los medios. Recién veíamos el programa de TN donde el resultado era 0, plomo, y por un lado, más allá del chiste o de la mala onda, donde vos podés decir, ay, qué mala onda que tiene, digamos, también te puedes preguntar por qué los pondría tan contentos, digamos, que una misión así fracasara, porque hubiera sido realmente grave, y por otro lado, pensar, y a lo mejor esto me lo podrás contestar vos, digamos, pensar qué intereses tienen los medios que ellos representan a quienes a lo mejor no les interesa para nada algún tipo de unión latinoamericana que representa determinados intereses que cada vez están más lejanos de lo que esa unión neoliberal quiere, digamos, ¿no? No, sin ninguna duda. No sé si tiene que ver con eso o es simplemente una absolutamente, maldad. Porque significa cómo desde la política se puede construir en base a las democracias y a las opciones distintas que tienen los pueblos. Vos lo decías vos, no lo hablamos hoy en la radio. Hay gobiernos más de izquierda, más de derecha, más peronistas como somos nosotros, digamos, todas las versiones, lo más indígena que presenta Evo, rupturas distintas, pero todos en sí mismos creen en la política. Santos lo hablábamos hoy, cuando asume, en vez de ir primero a Estados Unidos rápidamente a buscar el guiño oficial, lo que hace es una gira por América Latina. Varios presidentes, entre ellos Rafael Correa, van a la jura. El rol que desde el principio le pidió que jugara Néstor Kirchner en la resolución de este conflicto muestra una vocación que creo yo que tiene que ver con revalorizar la política y la democracia en nuestra región, que obviamente las corporaciones que viven en la sombra, que viven dando órdenes por atrás, escondidos en sus casas, no les gusta y van a hacer todo lo posible, como lo vemos explícitamente, para intentar impedirlo, ¿no? José Pablo, ¿alguna reflexión, aunque estés recién llegadito? ¿Qué reflexión? Déjalo a Juan Manuel. Esto es un dirigente, esto es un dirigente político, lúcido, inteligente, joven, brillante. Son amigos, además. Se nota. Se nota que son amigos. Sí. Espero los mismos elogios para mí después, ¿eh? Claro. Acá elogio para todos. Vamos a ver qué es lo que decís vos. Claro, hay que trabajar, Barragán. Hay que trabajar. No, Juan Manuel sí, es mi amigo del alma, uno de mis grandes amigos del alma, él lo sabe, estoy orgulloso de ser amigo suyo, muy orgulloso. Hizo no sé si lo reconocí mucho públicamente y por eso lo quiero reconocer, hizo un trabajo excepcional con mi novela Timote,
esto no lo sabe nadie, pero yo cuando, antes de terminar Timote, Secuestro y Muerte del general Aramburu, tenía mis dudas y se la mandé a Juan Manuel, que te encerraste todo un día, ¿no? Y no atendiste a nadie, no atendía a nadie. Estaba, Muchísimo peor. Muchísimo. Con mi mujer y mis hijos de vacaciones. Basta, pues estaban hablando bien y eso habla mal. Sos un amigo militante. militante. Sos un amigo militante. Y era el que debía leer la novela. Y todas las anotaciones que hizo, algunas narrativas, estructurales, otras históricas, me mandaste 22 páginas, así una cosa impresionante, que la misma editora de Planeta, Paula Pérez Alonso, quedó atónita con la así que, bueno, una gran colaboración de Juan Manuel. Y yo creo que Juan Manuel es, bueno, es parte de... Digamos, yo creo que él tiene el estilo que tiene que tener, ¿no? Porque el papá de Juan Manuel es uno de los más brillantes protagonistas de nuestra historia de los años 70. Yo que acabo de revisar todo eso en 130 fascículos que me llevaron 2 años y medio, le decía a Juan Manuel, papá, sos el único que sale limpio de esta historia. ¿No? Porque tu viejo, y por eso lo queremos tanto, es el único que vos ves que está todo el tiempo jugando a la política y no a los fierros. Y esto es muy conmovedor, pero en una época en que todos estaban jugando a los fierros, ¿no? Igual quedó medio enojado tu viejo conmigo, pues lo traté muy mal a Perón. Efectivamente. Pero bueno, esas son avatares. Vos sabés, José Pablo, que desde el domingo en el programa, Juan Manuel también, estamos en una discusión sobre el peronismo. Alguna cosa se ha discutido a partir de la intervención de Robert Cox, que dijo claramente que para él el peronismo había sido una dictadura. Eso conllevó un debate al principio aquí en la mesa, y después hubo gente que empezó a debatir por radio, por distintos medios de comunicación, este mismo planteo que había aparecido el día domingo. Vemos el informe y lo debatimos. El debate del debate del debate del debate. Eje, el peronismo. Robert Cox estuvo en 678. Empezó una discusión que yo no puedo creerlo. Digo, Aliberti no era de izquierda, hasta donde yo sé, no lo veo muy peronista, diciendo que el gobierno peronista no fue una dictadura, porque Cox dijo, era una dictadura. Argentina, bajo Perón, yo creo que era una dictadura popular. Claramente. Claro, son diferentes concepciones de lo que es una dictadura. ¿Alguien duda que fue una dictadura lo de Perón? Era un sistema de dictadura horrible. Obviamente yo pertenecía a una familia que era militante del Partido Comunista, y nosotros tuvimos allanamientos, se llevaron libros, se llevaron la colección Robin Hood de mi casa. Bueno, pero a lo mejor lo que pasa es que Perón le sacó la colección de la Robin Hood y se la devolvió Videla. Es muy probable, es muy probable. Le pido a Pacho Donel, que es historiador y es un tipo objetivo, que me defina si realmente el primer Perón fue una dictadura o no. Empecemos por decir que fue un gobierno autoritario. Ahora, Perón llevó a cabo una serie de transformaciones a favor de los intereses de la mayoría de los sectores populares. Si hacemos una lista, realmente es impresionante, ¿no es cierto? El aguinaldo, las vacaciones pagas, la jubilación, los días por embarazo. Ahora, desde el punto de vista de lo que podríamos llamar la legitimidad democrática, durante los primeros gobiernos de Perón, la oposición no tuvo libre juego. En cuanto a la libertad de prensa, tampoco lo había. Fue sin duda un gobierno autoritario, pero cuyo eje fundamental fue favorecer a los sectores populares, ¿no? Está bien, o sea que digamos, podés llamarlo dictadura, autoritario, pero que de ninguna manera uno comete una injusticia histórica. Porque le cayeron a la yugular del pobre Cox como si estuviera diciendo un pecado. Él lo llamó dictadura, está bien. Lo que pasa es que es una dictadura muy particular, porque es una dictadura que favorece a los sectores populares y por lo tanto puede defenderse la idea en tanto la definición, digamos, de la democracia es un gobierno del pueblo, para el pueblo, digamos que desde ese punto de vista también se puede decir que fue un gobierno democrático. Pacho, te mando un abrazo, gracias, ¿eh? Un abrazo fuerte. Dale, Pacho O'Donnell, historiador, médico, ensayista y medio peronista, me parece ahora.